Los bancos, el billete verde se vende en 20 pesos con 70 centavos. Esto quiere decir 5 centavos por debajo de su cotización de cierre del viernes. México es el país que en los últimos 10 años ha tenido el mayor crecimiento de deuda en América Latina. ¿Qué repercusiones tiene esto en nuestra economía? Pues para hablar del tema nos acompaña Jorge Sánchez Tello, economista de Fundef y colaborador del Financiero. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, Susana. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Pues cuéntanos qué implicaciones hay ante esta deuda que sigue creciendo y que pues nos posiciona como de los primeros. Fíjate, Susana, que de hecho justamente hace un año aproximadamente presentamos aquí la Fundef en exclusiva para tu programa un pequeño análisis que hemos actualizado sobre, en esa época nos preguntábamos por qué se ha depreciado el peso independientemente de los factores internacionales que hoy en día siguen siendo, por ejemplo, Trump. La incertidumbre, claro. La incertidumbre. Otra de las variables que encontramos en la Fundef fue la deuda. La deuda en nuestro país se ha incrementado de forma considerable y de hecho nos ubica que en los últimos 10 años en América Latina somos el país que más nos hemos endeudado. Por ejemplo, Argentina pasó de 44% del PIB a 54%, Brasil de 57 a 70%, o sea, solamente incrementó 13 puntos su deuda. Bolivia la redujo de 40 a 30, Colombia la aumentó de 45 a 50. En cambio, México aumentamos en números cerrados de 29 a 49, Susana, son 20 puntos del Producto Interno Bruto y si bien hay que señalarlo, no estamos en ninguna crisis, si seguimos esta tendencia, en los próximos años podemos tener dificultades en las finanzas públicas y por eso yo creo que el principal problema que hoy tenemos en nuestro país, además de Trump, es este tema de la deuda. Entonces, en estos momentos, ¿consideras que todavía no hay un problema real de finanzas públicas, sino que dentro de algunos años? Se está gestando. Yo creo que ya tenemos ese problema sin catalogarlo como una crisis. Yo creo que es bueno empezarlo a señalar y que también la Secretaría de Hacienda reconozca que no necesariamente ha hecho tan buen trabajo en esta área, especialmente porque los recortes al gasto no los ha cumplido. Te doy un dato. En el año pasado, el gobierno gastó 580,000 millones de pesos adicionales a lo que se había señalado. Ellos públicamente dijeron que iba a haber un recorte de 164,000 millones de pesos y no lo lograron. Entonces, eso a la larga, y de hecho las calificadoras internacionales, probablemente este año nos reduzcan un poco la calificación y por eso el tipo de cambio ha tenido incertidumbre. Claro, han dicho que esto genera mayores presiones y también incertidumbre. ¿Crees que también toda esta situación de incertidumbre, problemas de finanzas públicas, la volatilidad cambiaria, pues han hecho que el presidente Enrique Peña Nieto haga esta petición al gobernador del Banco de México el día de hoy, Agustín Carstens, de quedarse pues hasta finales de año y no en junio como tenía pensado, en julio? Yo creo que sí, y sobre todo también obedece a los factores internacionales, en este caso Trump. Recordemos que el Banco de México es una de las instituciones más sólidas que tiene nuestro país y si bien, como ha señalado Agustín Carstens, no depende de una sola figura el banco, sino de muchos economistas, investigadores que están dentro de la institución. Yo creo que es la parte de política monetaria que le corresponde al Banco de México, lo han hecho moderadamente bien o razonablemente bien ante este posible desajuste que tenemos en nuestras finanzas públicas y ahí es donde viene el debate. De hecho, el Banco de México le ha señalado a la Secretaría de Hacienda desde la época de Luis Videgaray que había que cuidar este puntito de finanzas públicas, que si bien, te repito, no estamos en ninguna crisis, pero si seguimos con esta tendencia de niveles de deuda, a lo mejor el próximo sexenio sí podemos tener alguna crisis en nuestras finanzas públicas y por lo tanto no es tanto el Banco de México el problema, sino que la Secretaría de Hacienda tiene que mandar una señal contundente de que los recortes al gasto sí se van a cumplir, claro, y que los niveles de deuda ya no se tienen que ir más allá de lo que ya tenemos. Bien, Agustín Carstens podrá pues aplazar esta toma de protesta en el BIS. Sí, no, allá por lo que tengo entendido no hay ninguna prisa, sino que más bien yo creo que lo que se debe de hacer en México, Susana, es en las próximas semanas o que no tarden muchos meses en definir quién va a ser el sucesor de Agustín Carstens. Bien. Hay muchos candidatos, pero yo creo que se debe de quitar un poco esta incertidumbre, mencionando ya quién es el verdadero candidato.
Bien, pues muchas gracias por este análisis, Jorge Sánchez Tello, colaborador de este espacio y economista de Fundef. Buenas tardes. Gracias, Susana. Buenas tardes. Gracias.